Hola, soy María Elena y hoy voy a contarte la historia más dolorosa de mi vida, pero también la que me enseñó que nunca es demasiado tarde para renacer. Te voy a contar como mi propio hijo. El niño que llevé en mi vientre durante 9 meses, que crié con tanto amor y sacrificio. Me echó de la casa que yo misma construí ladrillo por ladrillo. Pero también te voy a contar cómo esa traición se convirtió en el regalo más inesperado de mi existencia. Si quieres saber cómo termina esta historia, como la mujer que fue expulsada por su propia sangre, logró levantarse y construir algo aún más hermoso. Suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi voz llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que nunca es tarde para dar la vuelta por cima. Todo comenzó hace exactamente 2 años y 3 meses. Recuerdo la fecha porque fue el día después del cumpleaños de mi nieta Sofía, la hija de mi hijo Alejandro. Habíamos tenido una celebración hermosa en el jardín de la casa, mi casa, la que había comprado con tanto esfuerzo después de quedarme viuda. Era una casa modesta pero acogedora, con 3 habitaciones y un jardín pequeño donde cultivaba mis rosas y mis tomates. Alejandro vivía allí conmigo desde que se separó de su primera esposa. Y cuando conoció a Carmen, su actual esposa. Naturalmente ella también se mudó. No me molestaba, al contrario, me encantaba tener la casa llena de vida, de voces, de risas. Carmen llegó con 2 hijos de su matrimonio anterior. Diego de 12 años y Ana de 8. Después tuvieron a Sofía, que ahora tiene 3 años. 5 personas más en mi casa. Pero yo era feliz. Cocinaba para todos, cuidaba a los niños, cuando ellos trabajaban, lavaba la ropa, mantenía todo impecable. Era mi familia, mi razón de existir, después de haber perdido a mi esposo Roberto en ese terrible accidente de tráfico hace 6 años. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando la madre de Carmen, Doña Esperanza, se enfermó. Era una mujer de 72 años que había vivido toda su vida en un apartamento pequeño en el centro de la ciudad, cuando le diagnosticaron diabetes y problemas cardíacos. Carmen se puso muy nerviosa. Yo la entendía perfectamente. Había pasado por lo mismo cuando mi propia madre enfermó años atrás. Le dije que no se preocupara, que podíamos acondicionar el cuarto de estudio para que Doña Esperanza se quedara con nosotros mientras se recuperaba. Recuerdo que Carmen me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo: María Elena, eres un ángel. No sé cómo agradecerte. Alejandro también estaba emocionado. Me dijo: mamá, eres la mejor. Carmen tiene razón, eres un ángel. En ese momento, me sentí la mujer más afortunada del mundo. Tenía una familia grande, unida, y todos me necesitaban. Durante los primeros 2 meses, todo funcionó relativamente bien. Doña Esperanza se instaló en el cuarto de estudio, y yo me encargué de cuidarla como si fuera mi propia madre. Le preparaba sus medicinas, la llevaba al doctor. Le cocinaba comidas especiales para su dieta. Carmen trabajaba todo el día en el banco y Alejandro en su empresa de construcción. Así que yo era quien estaba en casa atendiendo a todos. Pero poco a poco noté que algo estaba cambiando. Carmen comenzó a hacer comentarios sobre lo pequeña que era la casa, sobre cómo los niños necesitaban más espacio, sobre cómo su madre se sentía incómoda en un ambiente que no era suyo. Al principio pensé que era normal, después de todo, éramos muchas personas en un espacio reducido. Traté de ser más comprensiva, de dar más espacio a todos. Un día escuché a Carmen hablando por teléfono con alguien, probablemente una amiga. Decía: es que no puedes imaginar lo difícil que es vivir con la suegra. Por más buena que sea, siempre hay tensiones. Los niños no pueden hacer ruido. Mi madre se queja de todo y Alejandro siempre le da la razón a su mamá en todo. Esas palabras me dolieron profundamente. Pero traté de no darles importancia. Pensé que era solo el estrés de la situación. Las cosas se pusieron peor cuando Doña Esperanza se recuperó completamente, pero decidió que no quería regresar a su apartamento. Decía que se sentía sola allá, que prefería estar con su familia. Carmen la apoyaba completamente y yo, por supuesto, no me opuse. Era una mujer mayor y entendía perfectamente su deseo de estar rodeada de sus seres queridos. Pero entonces comenzaron las conversaciones susurradas entre Carmen y Alejandro que terminaban abruptamente cuando yo aparecía. Las miradas cómplices, los silencios incómodos durante las comidas. Yo fingía no notar nada, pero por dentro me carcomía la ansiedad. Algo estaba pasando. Y yo no sabía qué era. La verdad llegó como un balde de agua fría esa tarde de martes. Había pasado todo el día, limpiando la casa, preparando la cena, ayudando a Diego con su tarea de matemáticas, y jugando con Sofía en el jardín. Estaba cansada pero feliz como siempre. Cuando Alejandro llegó del trabajo, noté que estaba particularmente serio. Carmen también había llegado temprano del banco, lo cual era extraño. Durante la cena, el ambiente estaba tenso.
Los niños comían en silencio, doña Esperanza se quejaba de que la comida tenía mucha sal y Carmen apenas tocó su plato. Alejandro tampoco comía. Solo movía la comida de un lado a otro con el tenedor. Yo traté de animar el ambiente contando una anécdota graciosa sobre algo que había pasado en el supermercado. Nadie sonrió. Después de la cena, mientras yo lavaba los platos, Alejandro se acercó y me dijo: «Mamá, necesitamos hablar. Carmen y yo tenemos algo importante que decirte». Mi corazón se aceleró por la seriedad de su tono. Supe que no iban a darme buenas noticias. Nos sentamos en la sala. Carmen estaba junto a Alejandro en el sofá, y yo en mi sillón favorito, el que Roberto me había regalado para nuestro 20º aniversario. Doña Esperanza también estaba allí, tejiendo como siempre. Pero sus ojos estaban atentos a la conversación. Alejandro carraspeó y comenzó: «Mamá, ¿sabes qué? Te queremos mucho y que apreciamos todo lo que has hecho por nosotros. Ha sido increíble. Especialmente cuidando a Doña Esperanza y ayudando con los niños». Hizo una pausa y yo sentí que el estómago se me encogía. «Pero hemos estado pensando. Y creemos que sería mejor si tú buscaras otro lugar donde vivir». Las palabras llegaron como puñaladas. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Qué?» Fue todo lo que pude decir. Carmen tomó la palabra. «María Elena, entendemos que esta es tu casa, pero nosotros necesitamos espacio. Los niños están creciendo, mi madre necesita cuidados especiales. Y somos demasiadas personas para este espacio. Hemos pensado que sería mejor para todos si cada uno tuviera su propio espacio. Pero esta es mi casa», logré articular, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «Yo compré esta casa con el seguro de vida de su papá. Aquí está toda mi vida. Mis recuerdos». Alejandro evitó mirar mis ojos. «Mamá, nosotros nos encargaremos de todos los gastos de la casa. Carmen y yo ganamos bien, podemos mantenerla. Y tú podrías buscar un apartamento pequeño, más cómodo para una persona sola. Incluso podríamos ayudarte con el depósito». «¿Me están echando de mi propia casa?», pregunté, sin poder creer aún lo que estaba pasando. «No te estamos echando, mamá», dijo Alejandro, aunque su voz sonaba hueca. «Es solo que pensamos que sería mejor así. Tú tendrías tu independencia. Nosotros tendríamos nuestro espacio y todos seríamos más felices». «¿Más felices sin mí?». Las lágrimas ya corrían libremente por mis mejillas. Carmen suspiró y dijo algo que nunca olvidaré: «María Elena, no es personal. Es solo que 5 adultos en una casa es demasiado. Mi madre necesita tranquilidad, los niños necesitan espacio para crecer. Y nosotros necesitamos nuestra privacidad como pareja». «¿5 adultos?», repetí, sintiendo como si me hubieran abofeteado. «Yo soy tu suegra, Carmen. Y esta es mi casa». Doña Esperanza levantó la vista de su tejido y dijo con una sonrisa fría: «Mijita, no te lo tomes a mal. Es solo que a veces es mejor que cada generación tenga su espacio. Tú ya criaste a tu hijo. Ahora déjalo que cría a los suyos». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, la habitación que había compartido con Roberto durante tantos años. Donde habíamos soñado juntos, donde él había muerto en mis brazos después de luchar durante 3 días en el hospital. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo el hijo al que había dedicado toda mi vida, después de enviudar, me estaba pidiendo que me fuera de mi propia casa? Los siguientes días fueron una tortura. Trataba de actuar normalmente, pero todo había cambiado. Ya no me sentía bienvenida en mi propia casa. Carmen me hablaba con una cortesía forzada, como si fuera una huésped incómoda. Alejandro evitaba estar a solas conmigo. Los niños, que antes corrían a abrazarme cuando llegaban del colegio, ahora parecían distantes, como si les hubieran dicho que no se acercaran demasiado a la abuela. Una semana después de esa conversación terrible, Alejandro volvió a abordar el tema. Esta vez fue más directo: «Mamá, ya encontramos un apartamento perfecto para ti. Está solo 20 minutos de aquí, tiene una habitación y una cocina pequeña, y está en un edificio con seguridad. El propietario acepta que paguemos el depósito y los primeros 3 meses de alquiler». «¿Ya lo decidieron todo sin consultarme?», pregunté, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. «Es que necesitamos una fecha definida. Mamá, Carmen ya habló con un decorador para remodelar tu habitación y convertirla en un cuarto de juegos para los niños. Y el cuarto de estudio lo vamos a acondicionar mejor para Doña Esperanza, con un baño privado». Esas palabras fueron el golpe final. No solo me estaban echando de mi casa, sino que ya tenían planes detallados para borrar cualquier rastro de mi existencia allí. Mi habitación se convertiría en un cuarto de juegos. Mis años de vida en esa casa serían simplemente borrados. «¿Y si me niego?», pregunté, aunque sabía que era una pregunta inútil. Carmen intervino: «María Elena, no queremos llegar a medios legales. Pero si es necesario».
Alejandro y yo estamos casados por bienes mancomunados, y él es tu único heredero. Técnicamente, él tiene derechos sobre esta propiedad. Me quedé helada. No solo me estaban echando, sino que me estaban amenazando legalmente. Carmen había mostrado su verdadero rostro. Durante todos estos años había sido una actuación. Una máscara de nuera cariñosa, mientras esperaba el momento perfecto para deshacerse de mí. Esa noche llamé a mi hermana Elena, que vive en otra ciudad. Le conté todo lo que estaba pasando. Y ella se indignó tanto que quería tomar el primer bus para venir y enfrentar a Alejandro. Ese desagradecido. Me decía llorando por teléfono. Después de todo lo que sacrificaste por él. María Elena, ven acá conmigo. Aquí tienes tu espacio y nadie te va a echar jamás. Pero yo no podía irme a otra ciudad. Toda mi vida estaba aquí, mis amigos, mi médico, la tumba de Roberto, en el cementerio municipal, donde iba todos los domingos, la panadería donde me conocían desde hacía 20 años. La iglesia, donde había bautizado a Alejandro. No podía simplemente desarraigarme y comenzar de nuevo en un lugar extraño a mis 58 años. Al final, no tuve otra opción que aceptar el apartamento que habían encontrado. Era diminuto, en un tercer piso sin ascensor, en un barrio que no conocía. Pero no tenía fuerzas para pelear más. Me sentía como un fantasma en mi propia casa, y sabía que si me quedaba, la situación solo empeoraría. El día de la mudanza fue el más triste de mi vida. Alejandro había contratado a unos muchachos para que me ayudaran con mis cosas. Pero él no estaba presente. Carmen tampoco. Solo doña Esperanza estaba allí, supervisando que me llevara solo lo que realmente necesitaba y que no exagerara con los muebles. Cuando los muchachos cargaron mi ropero, el que Roberto y yo habíamos comprado para nuestro primer apartamento de recién casados, doña Esperanza comentó, ese mueble está muy viejo. Mijita, deberías comprarte uno nuevo. Más moderno. Tuve que morderme la lengua para no responderle que ese ropero tenía más historia y valor que ella. Los niños se despidieron de mí con abrazos rápidos y superficiales, como si fuera cualquier visita que se va. Sofía, mi nieta adorada, apenas me miró cuando traté de explicarle que la abuela se iba a vivir a otra casa, pero que la seguiría amando igual. Carmen la tomó de la mano y se la llevó adentro, diciendo que era hora de su siesta. Antes de subirme al taxi que me llevaría a mi nuevo hogar, me di una última vuelta por la casa. Caminé por cada habitación, recordando miles de momentos felices. La cocina, donde había preparado tantas comidas familiares. La sala, donde habíamos celebrado las Navidades, el jardín, donde Alejandro había dado sus primeros pasos. Todo eso ahora sería solo de ellos. Y yo sería apenas un recuerdo incómodo que prefería olvidar. Los primeros meses en el apartamento fueron terribles. Era tan pequeño que parecía una caja de zapatos. El ruido de la calle era constante, los vecinos eran desconocidos que me miraban con desconfianza y yo me sentía perdida en un mundo que no era mío. Lloraba todas las noches, preguntándome dónde había fallado como madre, qué había hecho mal para merecer este abandono. Alejandro me visitó exactamente 3 veces en los primeros 6 meses. Visitas cortas, incómodas, donde él miraba su reloj constantemente y inventaba excusas para irse rápido. Carmen me espera, tengo que recoger a los niños, tengo una reunión importante. Siempre algo más importante que pasar tiempo con su madre. Carmen nunca vino. Ni siquiera una vez. Los nietos. Tampoco cuando le pedí a Alejandro que me trajera a Sofía para que viera dónde vivía su abuela. Me dijo que era complicado, que el apartamento era muy pequeño, que la niña se podía lastimar con las escaleras. Excusa tras excusa para mantener a mi familia lejos de mí. Pero la vida tiene formas misteriosas de enseñarnos lecciones. Mi despertar llegó de la manera más inesperada. Fue un domingo por la mañana. Exactamente 8 meses después de haberme mudado. Estaba en el pequeño balcón del apartamento, tratando de hacer crecer algunas plantas en macetas, cuando escuché voces en el apartamento de al lado. La señora que vivía allí había fallecido la semana anterior y aparentemente estaban mostrando el apartamento a posibles inquilinos. Escuché la voz de un hombre mayor explicando, mi esposa falleció hace 3 meses. Y mis hijos decidieron que sería mejor que me mudara a un lugar más pequeño. Vendieron nuestra casa sin consultarme. Su voz sonaba tan triste y resignada que me recordó a mí misma. La voz de una mujer más joven, probablemente la agente inmobiliaria, respondió, entiendo, don Fernando. Lamentablemente. Es algo que vemos mucho últimamente. Los hijos creen que saben lo que es mejor para sus padres mayores. Es que no entienden, continuó don Fernando. Esa casa tenía 40 años de recuerdos. Allí crié a mis hijos. Allí murió mi esposa, pero ellos solo veían metros cuadrados y valor comercial. En ese momento me di cuenta de que no era la única. Había otras personas pasando por lo mismo que yo. Otros padres y
Madres siendo desplazados por hijos que habían olvidado todo lo que sus padres habían sacrificado por ellos. Esa tarde decidí salir a caminar por el barrio, algo que no había hecho en todos esos meses. Siempre me había quedado encerrada en el apartamento, sintiéndome una víctima de las circunstancias, pero por primera vez en mucho tiempo. Tenía curiosidad por conocer mi nuevo entorno. Fue durante esa caminata que descubrí algo increíble. A solo 2 cuadras de mi edificio había un centro comunitario para adultos mayores. Nunca lo había notado porque siempre estaba enfocada en mi dolor y mi autocompasión. El letrero en la puerta decía, Centro de Actividades para la Tercera Edad, todos son bienvenidos. Dudé un momento antes de entrar. No estaba segura de estar lista para socializar. Pero algo dentro de mí me empujó a abrir esa puerta. Adentro había un mundo completamente diferente al que había imaginado. No era un lugar triste lleno de personas resignadas, sino un espacio vibrante lleno de actividad. Había clases de baile, grupos de lectura, talleres de manualidades. Y un café donde las personas conversaban animadamente. Una señora de cabello blanco y sonrisa radiante se me acercó inmediatamente. Hola, querida. Soy Esperanza Morales, la coordinadora voluntaria de este centro. ¿Es tu primera vez aquí? Sí, respondí tímidamente. Solo estaba explorando el barrio. ¡Qué maravilloso! ¿Te gustaría que te dé un recorrido? Tenemos muchas actividades diferentes y siempre estamos buscando nuevos talentos. Durante la siguiente hora, Esperanza me mostró cada rincón del centro. Me contó cómo había comenzado 5 años atrás, cuando un grupo de jubilados decidió que no querían quedarse en casa viendo televisión todo el día. Muchos de nosotros pasamos por situaciones difíciles, me explicó, divorcios tardíos, viudez, hijos que se van, problemas familiares. Pero aquí encontramos una segunda familia, me presentó a varias personas y me sorprendió escuchar historias similares a la mía. Doña Carmen había sido echada de su casa por su nuera, que consideraba que la casa era demasiado pequeña para 2 generaciones. Don Roberto había vendido su casa para darle dinero a su hijo, que estaba en problemas financieros. Pero después el hijo se había mudado a otra ciudad y lo había dejado solo. María había dedicado 20 años de su vida a cuidar a su esposo enfermo, pero cuando él murió, sus hijos le dijeron que era hora de que rehiciera su vida en un lugar más apropiado para su edad. Pero lo más impresionante no eran las historias de dolor, sino las historias de renacimiento. Carmen había comenzado un negocio de repostería desde el centro, vendiendo sus pasteles en eventos comunitarios. Roberto había aprendido a usar una computadora a los 70 años y ahora enseñaba clases básicas de internet a otros adultos mayores. María había descubierto su talento para la pintura y ya había vendido varios cuadros. ¿Sabes?, me dijo Esperanza mientras tomábamos café. La mayoría de las personas que llegan aquí creen que su vida se acabó. Pero la verdad es que muchas veces es cuando comienza la vida real, cuando ya no tienes que complacer a nadie más que a ti misma, cuando ya no tienes que sacrificar tus sueños por otros. Es cuando puedes descubrir quién eres realmente. Esa noche regresé a mi apartamento con una sensación completamente diferente. Por primera vez en meses. No me sentí sola. Tenía algo que esperar al día siguiente. Comencé a ir al centro todos los días. Al principio solo observaba, pero poco a poco me fui involucrando en las actividades. Descubrí que tenía talento para organizar eventos, algo que nunca había sabido porque siempre había estado enfocada en cuidar a otros. También me uní al grupo de lectura, donde por primera vez en años pude expresar mis propias opiniones sin que alguien me interrumpiera o me dijera que estaba equivocada. Pero el momento que realmente cambió mi vida llegó 3 meses después, durante una reunión del comité organizador del centro. Esperanza anunció que se iba a mudar a otra ciudad para estar cerca de su hija, que acababa de tener un bebé. El centro necesitaba una nueva coordinadora. Y todos los ojos se volvieron hacia mí. María Elena, dijo don Roberto, has demostrado tener un talento natural para organizar actividades y para hacer que las personas se sientan bienvenidas. ¿Te interesaría tomar el puesto? Mi primera reacción fue pánico. No sé si estoy preparada para algo así, respondí. Nunca he manejado una organización. Querida, intervino Carmen la repostera. Ninguno de nosotros sabía hacer lo que hacemos ahora cuando comenzamos. Yo no sabía hacer pasteles profesionalmente hasta los 60 años. Roberto no sabía ni prender una computadora hace 2 años. Los talentos se descubren cuando se necesitan. Esa noche lo pensé mucho. Durante toda mi vida había sido la esposa de Roberto, después la madre de Alejandro, después la suegra de Carmen, después la abuela de los niños. Nunca había sido simplemente María Elena. ¿Quién era yo cuando no estaba definida por mi relación con otros? Decidí aceptar el puesto. Los siguientes meses fueron los más intensos y gratificantes de mi vida.
Aprendí a manejar presupuestos, a organizar eventos, a coordinar voluntarios, a escribir propuestas para conseguir financiamiento. Descubrí que tenía habilidades que nunca había usado: liderazgo, creatividad, capacidad de inspirar a otros. Bajo mi coordinación, el centro creció significativamente. Conseguimos financiamiento para remodelar las instalaciones, agregamos nuevas actividades y aumentamos la membresía de 50 a más de 200 adultos mayores. Organizamos una feria de talentos que se volvió famosa en todo el municipio, donde nuestros miembros vendían sus artesanías, comidas y servicios. Pero lo más importante es que se convirtió en mi hogar real, no el edificio, sino las personas. Esta comunidad de adultos que habían sido descartados por sus familias pero que habían encontrado la fuerza para reinventarse, se convirtió en mi verdadera familia. Fue durante esta época de florecimiento personal que Alejandro reapareció en mi vida. Había pasado casi 1 año y medio desde mi mudanza, y yo había intentado contactarlo varias veces. Siempre me respondía con mensajes cortos: estoy ocupado, mamá, los niños tienen muchas actividades, Carmen no se siente bien. Siempre una excusa para mantener la distancia. Pero un jueves por la tarde, mientras estaba en mi oficina en el centro, revisando los planes para un evento de recaudación de fondos, recibí una llamada inesperada. ¿Mamá? La voz de Alejandro sonaba diferente, nerviosa, casi suplicante. Hola. Alejandro, respondí con la calma que había aprendido durante estos meses de crecimiento personal. Mamá, necesitamos verte. ¿Podrías venir a la casa? Es urgente. Mi primera reacción fue de alegría. Después de tanto tiempo. Finalmente me estaban pidiendo que regresara, pero inmediatamente me di cuenta de que algo en su tono no era normal. No era alegría o deseo de reconciliación. Era desesperación. ¿Qué pasa? Alejandro, pregunté. Esto es complicado explicar por teléfono. ¿Podrías venir, por favor? Carmen también quiere verte. Esa última frase me sorprendió. Carmen, que no había intentado contactarme ni una sola vez en todo este tiempo, ahora quería verme. Algo definitivamente estaba mal. Decidí ir. Pero no como la María Elena desesperada y suplicante que había sido antes. Iba como la nueva María Elena, la coordinadora exitosa. La mujer que había descubierto su propio valor y que tenía una vida plena sin depender de la aprobación de otros. Cuando llegué a la casa, inmediatamente noté que algo había cambiado. El jardín, que yo siempre mantenía impecable, estaba descuidado. Las rosas, que había plantado con tanto amor, estaban marchitas y llenas de maleza. La pintura de la fachada se veía deteriorada. La casa, que una vez había sido mi orgullo, ahora lucía triste y abandonada. Alejandro me abrió la puerta y me impactó su apariencia. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y se veía mucho mayor de sus 35 años. Gracias por venir, mamá, me dijo, y por primera vez en mucho tiempo, su abrazo fue genuino. Carmen apareció detrás de él. Y su transformación era aún más dramática. La mujer, que siempre había estado impecablemente arreglada, ahora tenía el cabello sin lavar, ropa arrugada y una expresión de agotamiento total. María Elena, me dijo, y para mi sorpresa, comenzó a llorar. Los niños estaban viendo televisión en la sala, pero cuando me vieron, solo Diego se acercó a saludarme. Ana mantuvo la distancia, y Sofía, que ahora tenía 4 años, me miró como si fuera una extraña. ¿Dónde está doña Esperanza?, pregunté. Notando su ausencia, Alejandro y Carmen intercambiaron una mirada incómoda. Ese es parte del problema, dijo Alejandro. Nos sentamos en la sala, en los mismos lugares donde había recibido la noticia de mi expulsión 2 años atrás. Pero esta vez, los roles estaban invertidos. Ellos eran quienes necesitaban ayuda. Carmen comenzó a hablar entre lágrimas. María Elena, mi madre. Mi madre se volvió muy difícil de manejar después de que tú te fuiste. Comenzó a comportarse como si fuera la dueña de la casa. Criticaba todo lo que yo hacía, se metía en la crianza de los niños. Hacía comentarios despectivos sobre mi trabajo. Pero pensé que eso era lo que querían, dije con calma. Un hogar donde ella pudiera sentirse cómoda. Alejandro continuó la explicación. Al principio todo estaba bien. Pero después doña Esperanza comenzó a invitar a sus hermanas y amigas constantemente. Convertían la casa en su club social. Cuando Carmen o yo protestábamos, ella decía que tenía derecho porque era su hogar también. Las amigas de mi madre comenzaron a llegar todos los días, continuó Carmen sollozando. Jugaban cartas hasta muy tarde, hacían ruido. Dejaban la casa hecha un desastre. Cuando les pedía que fueran más consideradas con los niños que tenían que estudiar, mi madre me decía que yo no tenía derecho a prohibirle nada porque esta también era su casa. ¿Y qué pasó después?, pregunté. Aunque ya podía imaginar hacia dónde iba la historia. Las cosas empeoraron cuando doña Esperanza decidió que quería redecorar, dijo Alejandro.
pasándose las manos por el cabello con desesperación. Botó tus muebles, mamá. Los que habías dejado porque no cabían en el apartamento. Dijo que eran viejos y feos y que ella tenía mejor gusto. Sentí una punzada en el corazón al imaginar mis muebles llenos de recuerdos de Roberto y de mi vida, siendo desechados como basura. Pero mi nuevo yo, fortalecido por meses de crecimiento personal, no se dejó dominar por la tristeza, también cambió las cortinas, los cuadros. Hasta el color de las paredes, agregó Carmen. La casa ya no se parecía en nada a como era antes. Y cuando protesté, ella me dijo que una nuera no tenía voz ni voto en las decisiones importantes del hogar. Comenzó a tratarme como si fuera una empleada, continuó Carmen. Secándose las lágrimas con un pañuelo arrugado, me criticaba la comida, me decía cómo limpiar, me regañaba frente a los niños. Y cuando Alejandro trataba de defenderme, ella le decía que era un mal hijo por no respetar a su suegra. Alejandro bajó la cabeza, claramente avergonzado. Mamá, yo no sabía qué hacer. Doña Esperanza comenzó a manipular la situación, diciéndome que Carmen me estaba poniendo en contra de ella. Que una buena esposa debe respetar a los mayores de la familia. Los niños también sufrieron, agregó Carmen. Diego comenzó a tener problemas en el colegio porque no podía concentrarse con tanto ruido en casa. Ana se volvió muy tímida porque Doña Esperanza la regañaba constantemente por hacer ruido o por molestar cuando solo quería jugar. ¿Y Sofía? Sofía comenzó a tener pesadillas. ¿Y dónde está ella ahora?, pregunté. Su fue hace 3 meses, respondió Alejandro. Pero no se fue sola. Se llevó varios objetos de valor de la casa, incluyendo las joyas que Roberto te había regalado y que tú habías dejado guardadas en el ropero. Esta información me sorprendió. Esas joyas tenían un valor sentimental enorme para mí, pero también un valor económico considerable. Roberto me las había dado en nuestros aniversarios de bodas, y yo las había dejado en la casa porque pensé que estarían seguras allí. ¿Se robó mis joyas?, pregunté, sintiendo por primera vez una chispa de indignación. Carmen asintió, llorando más fuerte. Cuando me di cuenta de que faltaban, le pregunté. Y ella me dijo que tenía derecho a llevárselas porque había cuidado la casa durante el tiempo que estuvo aquí. Dijo que era su compensación por haber sido maltratada por nosotros. Pero eso no es todo, continuó Alejandro. También se llevó dinero de nuestras cuentas. Yo le había dado acceso a mi cuenta bancaria para que pudiera comprar sus medicinas y sus cosas personales. Pero ella retiró casi todos nuestros ahorros. ¿Cuánto dinero?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Casi $20,000, respondió Alejandro con voz quebrada, todo lo que habíamos ahorrado para la educación universitaria de los niños y para remodelar la casa. La ironía de la situación no se me escapaba. Ellos me habían echado de mi propia casa para darle espacio a Doña Esperanza. Y ella había terminado robándolos y abandonándolos exactamente como ellos me habían abandonado a mí. ¿Y ahora qué quieren de mí?, pregunté directamente. Alejandro se puso de pie y comenzó a caminar nerviosamente por la sala. Mamá, cometimos un error terrible. Un error que no tiene perdón. Te echamos de tu propia casa, la casa que papá y tú compraron con tanto esfuerzo para complacer a una mujer que resultó ser una manipuladora y una ladrona. Alejandro, lo interrumpí. No me eches toda la culpa a Doña Esperanza. Ella no me echó de mi casa. Ustedes lo hicieron. Carmen se levantó del sofá y se acercó a mí. María Elena. Tienes razón. No podemos culpar solo a mi madre. Nosotros tomamos la decisión de pedirte que te fueras, y fue la peor decisión de nuestras vidas. ¿Por qué?, pregunté. No por crueldad, sino porque realmente quería entender que había cambiado en su perspectiva. Porque nos dimos cuenta de todo lo que hacías por nosotros, respondió Carmen. Todo lo que dabas por sentado. No solo las tareas del hogar y el cuidado de los niños, sino el amor incondicional, la estabilidad, la sabiduría. Cuando tú vivías aquí, continuó Alejandro, siempre había comida deliciosa en la mesa, la casa siempre estaba limpia y acogedora. Los niños siempre tenían quien los ayudara con las tareas y quien los escuchara cuando tenían problemas. Tú eras el corazón de este hogar. Y nosotros no lo valoramos hasta que te perdimos. Doña Esperanza nunca ayudó con nada, agregó Carmen. Al contrario, creaba más trabajo. No cocinaba, no limpiaba. No cuidaba a los niños. Solo criticaba y exigía ser servida. Y cuando le pedíamos ayuda, decía que ya había criado a sus hijos y que ahora le tocaba descansar. Los niños también te extrañan terriblemente, dijo Alejandro. Diego pregunta por ti constantemente. Ana dice que quiere que la abuela vuelva para que le ayude con las tareas como antes. ¿Y Sofía? Sofía a veces va a tu antigua habitación y pregunta cuándo va a regresar la abuela que hace las galletas de chocolate. Estas palabras tocaron mi corazón profundamente. Durante todos estos meses había pensado que los niños me habían olvidado fácilmente.
Pero aparentemente no era así. ¿Y qué esperan que haga? Pregunté nuevamente. Carmen se arrodilló frente a mi silla, tomó mis manos y me miró a los ojos. Queremos que regreses a casa. María Elena. Queremos pedirte perdón y que nos des una segunda oportunidad como familia. Esta es tu casa, agregó Alejandro. Siempre ha sido tu casa, y nosotros fuimos unos tontos al hacerte sentir como si fueras una intrusa aquí, por un momento. Mi corazón se llenó de alegría. Era lo que había soñado escuchar durante todos estos meses de soledad y dolor. Mi familia me estaba pidiendo que regresara, me estaban pidiendo perdón. Me estaban reconociendo mi valor. Pero entonces recordé a la nueva María Elena, la mujer que había descubierto su propio poder, su propia identidad, su propia misión en la vida. Recordé el centro comunitario, mis amigos que dependían de mí, los proyectos que estaba desarrollando, la vida plena que había construido por mi cuenta. Alejandro, Carmen, dije con voz calmada. Aprecio que hayan reconocido sus errores y que me pidan perdón. Eso significa mucho para mí después de todo el dolor que he vivido. ¿Entonces vas a regresar?, preguntó Alejandro con esperanza en los ojos. No, respondí firmemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen me miró con incredulidad, como si no hubiera escuchado bien. Alejandro se quedó paralizado en medio de la sala. ¿Qué?, logró articular Carmen. Dije que no voy a regresar a vivir aquí, repetí con la misma calma, pero mamá, Stanmereda Alejandro. Pensé que querrías regresar. Pensé que estarías feliz de saber que te necesitamos. Estoy feliz de saber que me valoran, respondí. Pero ya no necesito que me necesiten para sentirme valiosa. Carmen se levantó del piso, claramente confundida. No entiendo. María Elena, ¿no quieres que seamos una familia otra vez? Somos una familia, dije. Pero eso no significa que tengo que vivir aquí para demostrarlo. Les expliqué entonces todo lo que había vivido durante estos 2 años. Les conté sobre mi trabajo en el centro comunitario, sobre las personas que dependían de mí, sobre los proyectos que estaba desarrollando. Les conté sobre la mujer en la que me había convertido cuando finalmente tuve la oportunidad de descubrir quién era yo más allá de mi rol como esposa, madre y abuela. ¿Sabes qué descubrí?, les dije. Descubrí que, durante todos estos años, mi identidad estaba completamente basada en servir a otros. Era la esposa perfecta de Roberto, la madre perfecta de Alejandro, la suegra complaciente de Carmen, la abuela consentidora de los nietos. Pero nunca me pregunté qué quería María Elena para sí misma. Pero mamá, protestó Alejandro, eso no está mal. Eso es amor. Es sacrificio. No está mal amar y sacrificarse por la familia, acordé. Pero está mal perderse completamente a sí misma en el proceso. Y eso fue lo que me pasó. Me perdí tanto en mi rol de cuidadora que cuando ustedes ya no me necesitaron para eso, yo no sabía quién era. Carmen se sentó nuevamente, esta vez con una expresión más pensativa. ¿Entonces nunca vas a regresar? No a vivir aquí permanentemente, respondí. Pero eso no significa que no podamos reconstruir nuestra relación como familia. Durante las siguientes 2 horas, establecimos nuevos términos para nuestra relación familiar. Acordamos que yo vendría a visitarlos los fines de semana, que pasaría tiempo de calidad con los nietos, que estaríamos presentes en los eventos importantes de cada uno. Pero también acordamos que yo tendría mi propia vida, mi propio espacio y mis propias prioridades. Quiero que los niños conozcan a su abuela real, les dije. No solo a la mujer que cocina y limpia para ellos, sino a la mujer que dirige una organización, que ayuda a otros adultos mayores, que tiene sus propios sueños y proyectos. Alejandro todavía parecía tener dificultades para entender completamente mi decisión. Pero mamá, esta casa se siente vacía sin ti. Los niños te necesitan, nosotros te necesitamos. Me necesitan, acordé, pero me necesitan como abuela, no como empleada doméstica gratuita. Y yo los necesito a ustedes como familia. No como una razón para existir. Carmen, para mi sorpresa, parecía entender mejor mi posición. María Elena, creo que tienes razón. Cuando mi madre vivía aquí, me di cuenta de lo frustrante que debe ser no tener tu propio espacio, tus propias decisiones. Nosotros te estábamos pidiendo que renunciaras a tu identidad para adaptarte a nuestras necesidades. Exactamente, respondí. Cuando lo hicieron, se dieron cuenta de que yo tenía mucho más valor del que pensaban. Pero ese valor no debería estar condicionado a mi disponibilidad completa para ustedes. Antes de irme esa tarde, pasé tiempo individual con cada uno de los niños. Diego, que ahora tenía 14 años, me contó sobre sus problemas en el colegio y sobre cómo había extrañado nuestras conversaciones después de la escuela. Ana, de 10 años, me mostró sus dibujos y me pidió que la visitara más seguido. Sofía, aunque tímida al principio,
Pronto me estaba contando sobre sus muñecas y pidiéndome que le hiciera las galletas de chocolate que tanto le gustaban. Abuela, me dijo Sofía mientras la cargaba. ¿Por qué no vives aquí ya? Porque la abuela tiene su propia casa ahora, le expliqué. Pero eso no significa que te amo menos. Significa que tengo más cosas emocionantes que contarte cuando nos vemos. Durante los meses siguientes, establecimos una nueva dinámica familiar. Yo visitaba la casa todos los sábados por la tarde y nos quedaba hasta el domingo por la noche. Durante esas visitas, ayudaba con las tareas domésticas, pero no como la única responsable, sino como un miembro más de la familia contribuyendo. Carmen y Alejandro también habían aprendido a valorar el trabajo doméstico y se turnaban las responsabilidades. Los fines de semana se convirtieron en tiempo de calidad genuino. Jugábamos juegos de mesa, cocinábamos juntos, veíamos películas y principalmente conversábamos. Los niños me contaban sobre sus vidas escolares y sus amigos, y yo les contaba sobre mi trabajo en el centro comunitario. Un día, Diego me pidió que lo llevara al centro para conocer mis amigos. Abuela, me dijo, quiero ver dónde trabajas y conocer a las personas que diriges. Esa visita fue increíblemente gratificante. Diego quedó impresionado al ver a su abuela en su rol de liderazgo, coordinando actividades y siendo respetada por todos los miembros del centro. No sabía que eras tan importante, me dijo después. En serio, abuela. Eres como una CEO. Ana también comenzó a interesarse en mis actividades. Se ofreció como voluntaria para ayudar con las clases de arte para niños que habíamos comenzado a ofrecer los sábados en el centro. Trabajando conmigo, desarrolló más confianza en sí misma y descubrió su talento para enseñar. Incluso Sofía, aunque pequeña, se benefició de este nuevo arreglo. En lugar de tener una abuela siempre disponible que atendía todos sus caprichos, ahora tenía una abuela que venía con energía renovada y tiempo de calidad enfocado específicamente en ella. La relación con Carmen también mejoró significativamente. Sin la tensión de vivir en el mismo espacio, pudimos desarrollar una amistad genuina. Ella comenzó a pedirme consejos no como suegra entrometida, sino como mujer experimentada. Me consultaba sobre decisiones importantes, me contaba sus preocupaciones sobre el trabajo y la crianza de los hijos. María Elena, me dijo un día, lamento mucho cómo te tratamos. No solo el echarte de la casa, sino años de no valorar todo lo que hacías. Ahora que tengo que hacer todo lo que tú hacías, me doy cuenta de cuánto trabajo era. Carmen, le respondí, todos cometemos errores. Lo importante es que aprendamos de ellos y que crezcamos como personas. Alejandro fue quien más tardó en adaptarse al nuevo arreglo, pero eventualmente también llegó a apreciarlo. Un día me dijo, mamá, al principio no entendía por qué no querías regresar a vivir con nosotros. Pensaba que estaba siendo orgullosa o rencorosa. Pero ahora me doy cuenta de que eres más feliz así. Y cuando eres más feliz, todos somos más felices. El verdadero test de nuestra nueva dinámica familiar llegó cuando Alejandro perdió su trabajo el año pasado. La empresa de construcción para la que trabajaba quebró debido a la crisis económica, y se quedaron sin ingresos durante 3 meses. Carmen tuvo que trabajar horas extra en el banco para cubrir los gastos básicos, pero no era suficiente. En el pasado, si yo hubiera estado viviendo con ellos, probablemente habría usado todos mis ahorros para ayudarlos sin pensar 2 veces. Pero ahora, como mujer independiente con mi propia vida y responsabilidades, pude ayudarles de una manera más equilibrada y sostenible. Les presté dinero para cubrir sus gastos básicos, pero establecí términos claros de pago. También los conecté con recursos que conocía a través de mi trabajo en el centro comunitario. Ayudé a Alejandro a reescribir su currículum y lo puse en contacto con contratistas que conocía. Carmen también se benefició de mi red de contactos cuando necesitó referencias para un ascenso en el banco. Mamá, me dijo Alejandro cuando finalmente encontró un nuevo trabajo. No solo nos ayudaste económicamente, nos ayudaste a ser más independientes y responsables. Si hubieras estado viviendo aquí, probablemente habríamos dependido demasiado de ti y no habríamos aprendido a manejar nuestros propios problemas. Durante todo este proceso de reconstrucción familiar, mi trabajo en el centro comunitario continuó floreciendo. Habíamos expandido nuestros programas para incluir servicios de asesoría financiera para adultos mayores, clases de tecnología y un programa de mentorship donde nuestros miembros ayudaban a otros adultos que estaban pasando por transiciones difíciles en sus vidas. Uno de los casos más gratificantes fue el de don Fernando, el hombre cuyas conversaciones había escuchado el día que descubrí el centro. Él se había mudado al apartamento al lado del mío y se había convertido en uno de mis mejores amigos. Bajo mi mentoría, había superado su depresión y había comenzado un pequeño negocio de reparación de relojes.
aprovechando las habilidades que había desarrollado como hobby durante su matrimonio. María Elena me dijo un día: tú me salvaste la vida. Cuando llegué aquí, me sentía como un estorbo que sus propios hijos querían esconder. Pero tú me ayudaste a darme cuenta de que aún tenía mucho que ofrecer al mundo. Estas palabras me llenaron de una satisfacción profunda que nunca había experimentado antes. Durante toda mi vida había recibido gratitud por cuidar a mi familia, por sacrificarme por otros. Pero esta era diferente. Esta era gratitud por haber ayudado a alguien a encontrar su propio poder, su propia identidad, su propia razón de ser. El centro también se convirtió en un modelo para otras comunidades. Funcionarios del gobierno municipal vinieron a estudiar nuestros programas y nos invitaron a presentar nuestro modelo en una conferencia nacional sobre envejecimiento activo. Por primera vez en mi vida, a los 60 años, me encontré viajando sola, dando presentaciones y siendo reconocida por mi propio trabajo y mis propios logros. Señora María Elena, me dijo el alcalde durante la ceremonia de reconocimiento que organizaron para el centro. Usted ha demostrado que la edad no es una barrera para hacer contribuciones significativas a la sociedad. Su liderazgo ha transformado no solo las vidas de los miembros de su centro, sino la percepción que nuestra comunidad tiene sobre el valor y el potencial de los adultos mayores. Mientras escuchaba esas palabras, pensé en la mujer que había sido hace apenas 3 años, insegura, dependiente, definida completamente por sus roles familiares, rogando por un lugar en su propia casa. La transformación había sido tan profunda que a veces me costaba creer que esa mujer y yo fuéramos la misma persona. Pero el momento que realmente selló mi nueva identidad llegó hace 6 meses, durante el tercer cumpleaños de mi liderazgo en el centro. Los miembros organizaron una fiesta sorpresa y pidieron que varios de ellos compartieran testimonios sobre cómo el centro había cambiado sus vidas. Una tras otra, escuché historias de personas que habían llegado al centro sintiéndose inútiles, abandonadas, sin propósito, y que ahora tenían vidas llenas de significado y actividad. Doña Carmen la repostera ahora tenía su propio negocio próspero. Don Roberto había enseñado a más de 100 adultos mayores a usar computadoras y internet. María la pintora había tenido 2 exposiciones de arte y había vendido suficientes cuadros para comprarse un apartamento más grande. Pero todos estos logros, dijo Esperanza, mi mentora original, que había regresado para la celebración, comenzaron con una mujer que se atrevió a creer que su vida no había terminado a los 58 años. María Elena no solo se salvó a sí misma, nos ayudó a salvarnos a todos nosotros. Durante esa celebración, Alejandro, Carmen y los niños también estuvieron presentes. Era la primera vez que veían el impacto completo de mi trabajo. La primera vez que entendían completamente en qué me había convertido durante estos años. Abuela, me dijo Ana, después de la celebración. Quiero ser como tú cuando sea mayor. Quiero ayudar a otras personas a encontrar su fuerza. Mamá, me dijo Alejandro con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgulloso de ti. Lamento haber tardado tanto en darme cuenta de la mujer increíble que siempre fuiste y que ahora todos pueden ver. Carmen también me abrazó y me dijo: María Elena, eres la mujer más valiente que conozco. No cualquiera tiene el coraje de reconstruir completamente su vida a los 58 años. Hoy, mientras grabo esta historia, puedo decir con total honestidad que soy más feliz de lo que nunca había sido. No porque mi vida sea perfecta, aún hay desafíos. Aún hay días difíciles, sino porque finalmente soy dueña de mi propia vida. Mi relación con mi familia es más saludable que nunca. Los veo con frecuencia, compartimos momentos hermosos juntos. Pero ya no soy su empleada doméstica ni su salvavidas emocional. Soy su madre, su suegra, su abuela, pero también soy María Elena, la coordinadora del centro comunitario, la mentora, la líder. La mujer que ayuda a otros a descubrir su propio potencial. Los nietos ahora me admiran, no solo como la abuela que los consiente, sino como una mujer fuerte que persiguió sus sueños y logró cosas importantes. Diego me dice que quiere estudiar trabajo social para ayudar a comunidades como yo lo hago. Ana está considerando estudiar psicología porque quiere entender cómo ayudar a las personas a superar momentos difíciles como yo lo hice. Incluso mi apartamento, que al principio me parecía una prisión diminuta, ahora es mi santuario. Lo he decorado con fotos de mis logros en el centro, con plantas que cultivo con cariño, con libros sobre liderazgo y desarrollo comunitario que leo para seguir creciendo profesionalmente. Es pequeño, pero es completamente mío. ¿Lamento haber pasado por todo ese dolor? Por supuesto que sí. Nadie merece ser echado de su propia casa por su propia familia. Pero también estoy agradecida por haber vivido esa experiencia, porque sin ella nunca habría descubierto quién soy realmente. Durante todos esos años como esposa y madre dedicada, había una parte de mí que permanecía dormida. Una parte que tenía sueños propios, ambiciones propias.
Talentos propios que nunca había explorado porque siempre había estado demasiado ocupada cuidando de otros. La traición de Alejandro y Carmen, por dolorosa que haya sido, me obligó a despertarme. Me obligó a confrontar la realidad de que había construido mi identidad completamente alrededor de otras personas y que cuando esas personas ya no me necesitaban de la misma manera, yo me había quedado vacía. Pero también me dio la oportunidad de llenar ese vacío con algo mucho más sólido y duradero, mi propio sentido de propósito y valor. Ahora, cuando ayudo a otros adultos mayores que llegan al centro sintiéndose abandonados y sin valor, puedo hablarles desde la experiencia. Puedo decirles, yo también pensé que mi vida había terminado. Yo también creí que, sin mi familia dependiendo completamente de mí, no tenía razón de existir. Pero estaba equivocada. Y tú también estás equivocado. La semana pasada, una mujer de 65 años llegó al centro llorando. Su hija la había internado en un hogar de ancianos en contra de su voluntad para quedarse con su casa. No tengo nada, me decía. No. Tengo hogar, no tengo propósito, no tengo futuro. Le tomé las manos, la miré a los ojos y le dije, tienes algo mucho más valioso que una casa. Tienes experiencia, sabiduría. Y la oportunidad de escribir un capítulo completamente nuevo de tu vida. Déjame mostrarte lo que es posible cuando decides que tu historia no ha terminado. Esa es mi misión ahora, ayudar a otros a descubrir que el abandono puede ser liberación, que la pérdida puede ser oportunidad, que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien realmente estás destinado a ser. A mi hijo Alejandro, a mi nuera Carmen, y a todas las familias que han cometido el error de dar por sentado a sus mayores. Les digo, valoren a sus padres y abuelos no solo por lo que hacen por ustedes, sino por quienes son como personas. Reconozcan que tienen vidas propias, sueños propios, necesidades propias que van más allá de servir a la familia. Y a todos los adultos mayores que están escuchando esta historia, especialmente a aquellos que se sienten abandonados, no valorados o sin propósito, les digo, su vida no ha terminado. Su mejor capítulo puede estar aún por escribirse. No permitan que otros definan su valor. No acepten que su única función en la vida es servir a otros. Tengan el coraje de descubrir quiénes son cuando no están siendo definidos por sus relaciones con otros. Tengan el coraje de perseguir sus propios sueños, desarrollar sus propios talentos, crear su propio impacto en el mundo. Yo tenía 58 años cuando comencé mi nueva vida. Ustedes pueden comenzar la suya a cualquier edad. Nunca es demasiado tarde para florecer. Nunca es demasiado tarde para brillar. Nunca es demasiado tarde para descubrir que tienen mucho más que ofrecer al mundo de lo que jamás imaginaron. La traición más grande que pueden sufrir es abandonarse a sí mismos. La venganza más dulce que pueden tomar es convertirse en la mejor versión de ustedes mismos. Mi nombre es María Elena, tengo 60 años. Y mi vida apenas está comenzando. Esta es mi historia, esta es mi verdad, este es mi testimonio de que nunca es demasiado tarde para dar la vuelta por cima y convertir el dolor en poder. Gracias por escucharme. Si esta historia tocó tu corazón, si te inspiró a creer en segundas oportunidades, compártela con alguien que necesite escuchar que su vida aún tiene capítulos hermosos por escribir. Y recuerda, el final de una historia puede ser el comienzo de otra aún más hermosa.